Pues muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto es encontrarnos con todos ustedes, saludarlos en esta mañana, en este conversatorio que a través de nuestro programa también de arquitectura y urbanismo tenemos para acompañarse en este tema maravilloso que es el escenario futuro del diseño. Y para eso nos acompaña la traducción Celina Andino, que además de traducir, es la directora de la maestría de Diseños de Productos. Así que Celina, buenos días, qué gusto encontrarte por aquí de nueva cuenta. Y nos acompaña nuestro ponente, Owen Foster, que es diseñador industrial, miembro de la Organización Mundial del Diseño y de la Sociedad Americana de Diseñadores Industriales. Le damos la más cordial bienvenida a ambos. Celina, Owen, welcome. Nice to see you again. Thank you. Gracias, Jorge. Buenos días y qué gusto estar con ustedes compartiendo. Good morning. Por supuesto, y con temas tan... Good morning to you too. Y con temas tan interesantes como esto del diseño y sobre todo el futuro del diseño. ¿Cómo se ve el futuro del diseño a nivel mundial? Celina. So, Owen, to start off the conversation, from your perspective, globally speaking, how does the future of design look like? Okay, so I always love going backwards to answer going forward. So let's think of where design has been, right? We went from commodity to now, then we went into building products, manipulating atoms, and tends to be where design is thinking. And now we went to services and experiences. Where are we going to next? Well, it's going to be transformational, right? It's looking at innovation from a strategic problem solving aspect. You're looking at building businesses with it. It's leading a better quality of life through design. And it's about systems, services, experiences, all of those things. But when you really start diving into design, it's multiple disciplinary and transdisciplinary profession nowadays. It's about creating, you could say, creative problem solving and co-creation of solutions, right? At the heartbeat of it, it's just a new optimistic way of looking at what the future can be by reframing problems into opportunities. Excelente lo que nos está compartiendo Owen, y para él esta perspectiva mundial del diseño hay que ir un poquito para atrás. Iniciamos diseñando la comodidad, luego comenzamos a hacer productos, luego vamos un poco más a la parte del diseño de servicios y experiencias, pero para él el diseño va a ser transformacional y la innovación se va a ver desde la estrategia para generar y liderar una mejor calidad de vida. El diseño ya es multidisciplinar y transdisciplinar, por lo tanto nos vamos a convertir en diseñadores todavía mucho más creativos para resolver problemas, donde la participación y co-creación va a tener un papel mucho más importante para este futuro diseño global. Hola, Jorge. Well, I think we can continue with the next question, Owen. From this vision that we are talking about, what's going to be the role of new technologies such as the metaverse or the artificial intelligence? De esta visión que tú tienes, Owen, ¿qué papel van a jugar las nuevas tecnologías como el metaverso o la inteligencia artificial? Okay, so I'm old, so I've seen the transition of technology from just small inputs to now we have artificial intelligence doing things that humans can't do as efficiently, right? But it's a tool. Design is looking at how do we use different tools all throughout history, no matter if it was a process, no matter if it was a material, no matter if it's how we communicate different. This is actually a great opportunity for the future, as long as we're starting to use it and understanding how it can advance humanity. Design can start connecting those dots and really putting it into place and using what we see now as technology to advance and become almost the norm, and using it in a correct way. I mean, it's endless possibilities for design, because that is what the world is going to start using. Why can't we design it for humans?
De acuerdo, Owen, según lo que nos comenta respecto al papel que van a formar las nuevas tecnologías, Owen viene como de vivir diferentes experiencias, desde cosas pequeñitas hasta ver cómo estas nuevas tecnologías las utilizamos como herramientas, pero más significativamente. Nos vamos a tener que comunicar de una forma diferente, pero también tenemos que considerar cómo estas herramientas ayudan a la humanidad a avanzar y cómo también a través del diseño podemos conectar estos puntos de vista diferentes que nos ofrece la tecnología, pero se va a convertir en la norma con la cual vamos a estar involucrados a lo largo de los siguientes años que vienen, pero también hay que estar conscientes de utilizar esta nueva tecnología de forma correcta y que abra posibilidades también al diseño en donde la humanidad pues tiene mucho también que aportar. A mí me interesa, sí, perdón, a mí me interesa una cosa que dice Owen que es súper interesante, que él tiene alguna edad, ¿verdad? Pero cómo es significativa la edad en un diseñador cuando ha tenido la oportunidad de ver el avance de las tecnologías y los procesos de diseño. ¿Qué ventaja tiene un diseñador con esta experiencia de tiempo? From what Jorge is understanding from your perspective, Owen, he's asking, what advantages do we have as designers that we have, live like these different changes in technology? What advantages can we see? Okay, so when you're looking at it, think about it. It's going to provide like almost new values and new advantages for designers. And it's going to go across the economics, the social, and even the environmental spheres in which we deal with. And so it's a huge advantage because one, technology is one thing, right? It's a lot of different pieces, but it's one thing. But the great thing about design is we also understand the other end of the spectrum. Humans, right? We constantly ask questions. We constantly look at how are we advancing our day-to-day life. And because we have that creative like mindset and we're constantly asking more questions than trying to find answers, the what ifs, the how abouts, why nots, that's going to be our advantage when it comes to technology. Now, I'm going to dive in a little bit in something that I probably will talk about a little bit later, but think about it from this point. AI technology can do things way better than we can as humans. But the aspect of what we're trying to teach and live is how do we future-proof ourselves? And if you look at how even the 2030 projections and further, it's being more human allows you to be future-proofing because nothing that we ever make will be more human, right? And so using those tools and understanding this side and being able to bridge that gap, that's what we're looking for with design. And that's where I think design should lead the next like economies and worldviews and policies because we understand a broader spectrum and we tend to be the glue in any team. Interesante lo que nos comenta Owen respecto a tu pregunta, Jorge, y es que estas ventajas que vamos a tener de poder ver todo este desarrollo de la tecnología, obviamente se van a ir relacionando con diferentes problemas a nivel económico, a nivel ambiental, a nivel social, pero lo bueno que tiene el diseño es que entendemos todo el espectro que se da cuando se involucran estos diferentes contextos y entendemos también cómo es el día a día. Y esto se vuelve una ventaja cuando estamos en contacto con esta tecnología para poder unir estos puntos de interés. Hay que pensar, dice Owen, que es cierto, la inteligencia artificial nos ayuda a hacer cosas mejores que nosotros, ¿verdad? Como humanos. Sin embargo, lo que nos provee también esta tecnología es aprender a cómo ser mejores humanos y esto nos ayuda también a enfrentarnos hacia el futuro y por ende desde el diseño podemos unir todas estas perspectivas y todos estos diferentes puntos de vista y donde el diseño se vuelve como este elemento unificador.
Me parece súper interesante. Estamos hablando hoy sobre los escenarios futuros del diseño con Owen Foster, que es diseñador industrial y miembro de la Organización Mundial del Diseño y de la Sociedad Americana de Diseñadores Industriales. Y también nos acompaña la directora de la maestría en Diseño de Productos, Celina Andino. Pero bueno, la conexión de humanos, el acercamiento de la tecnología con el ser humano. Pero vayamos un poquito más allá. ¿Cómo desarrollar la economía del propósito a través del diseño? So we've been talking, Owen, about the power we have as humans in relation to the technology. However, how can we develop the purpose economy through design? That's a good question. All right, so the purpose economy is what I believe is coming after what we're in right now, right? We started with hunter and gatherer. We went to industrial revolution. So we started producing a lot of things in a rapid pace, and the world could be like full of artifacts. Then we went into the experience and service, and we went into the technology and data. Now we're starting to see the shift of people want purpose. Companies need purpose, right? And design is based on those purposes. So how do we establish that? Well, we have to start really serving and seeing a greater use of our own. And design can lead that, like enabling people's growth. You can also look at how can design build economies and communities and do policies, right? And it's so, think about it from design understands, and I'm going to say that, understands a broader spectrum, because our T shape, yeah, we're really good at, doing certain parts of design, but we also have a breadth of what I call life. We start looking at how things touch and start making ecosystems and services, and we go 10,000 out to 10,000 in, right? Powers of 10. And what we're really looking for is the purpose economy is fundamentally about purpose of people and the quest of purpose. So how can we enhance relationships? How can we do things to make ourselves greater? How are we looking at each other from personal growth and experiences? And I think that is where purpose economy is going to be driven. And design has that, you could say, advantage, or could be the foundation of what purpose economy can be and should be. Muy interesante lo que nos comenta Owen respecto a la economía con propósito, y para él es lo que viene después de lo que estamos viviendo. Hemos visto toda esta producción masiva, hemos visto cómo también entramos a la era del análisis de datos, las experiencias. Sin embargo, de verdad que estamos entrando a ese cambio en donde el diseño se convierte mucho más en un propósito más grande. En este sentido, el diseño ayuda también a construir economías, a construir políticas y a construir también mejores seres humanos. Y también el diseño es un espectro mucho más grande. Tenemos como una perspectiva de los diseñadores, una perspectiva más grande de la vida. Y Owen plantea que hay que cuestionarnos entonces hacia dónde va el propósito que tenemos como humanidad, cómo mejoramos las relaciones que tenemos entre nosotros, cómo mejoramos este crecimiento personal que tenemos las personas, y el diseño también se convierte en un elemento diferenciador y de ventaja también para fundamentar cómo sería esta nueva economía con propósito, tomando en cuenta estos puntos claves de poder estar como más alertas, ¿no? Sobre cómo somos como seres humanos, cómo fomentamos estas relaciones más vinculadas entre nosotros. Can I add something? Sí, perdón, adelante. Yeah. Okay. And also think about it from this point is, if you look at some of the greatest innovations that are coming out right now, it's based around, you could say in the finance, it's about education, healthcare, retail products, whatever it is, but it's all based around a purpose. Even the workplace here in the US is changing because of the purpose of the worker, right? They want to feel that they belong in something. They want to feel that they're part of this greater, you could say, entity. I mean, Google, Amazon, Apple, they have campuses where your basic needs of, again, coffee, social,
health, all of those things are at your work. It's not you go to a cubicle. And all that was through design. Design led that type of thought process. It wasn't business. It wasn't marketing. It was design that understood the people. How do you get them feeling that they have a purpose even at their workplace? And I think that's the key where purpose economy is really showing, because these Fortune 100 companies from around the world are making sure that they have purpose in and out of their own company. Uno de los puntos que aborda Owen respecto a este tema de la economía con propósito es que si comenzamos a ver las innovaciones actuales que están teniendo las empresas más fuertes a nivel mundial como Apple o Google, en realidad todo está alrededor de este gran concepto del propósito y tiene mucho que ver también sobre la forma en cómo los empleados se identifican con la empresa, pero también el objetivo principal del por qué está esa empresa y cuál es el propósito hacia el mundo, ¿no?, que ofrece la empresa para la cual se está trabajando. Porque si bien es cierto, se cubren algunas necesidades, ¿verdad? Si uno comienza a ver cómo son las oficinas de Google, de Apple, claro, tenemos estos espacios tremendamente diseñados en donde el empleado se siente como que se está en otro mundo y se siente acogido también, se siente identificado y empoderado también para estar trabajando para esa compañía. Y todo esto ha sido gracias también al diseño, ¿no? Para entender realmente cómo estas necesidades y el propósito que tiene la empresa se relaciona con sus empleados. Estamos transmitiendo arquitectura y urbanismo en Radio Láser Inglés, gracias a Grupo Solaire. Y ahora, ¿por qué no nos traemos esto más a nuestras latitudes? En países como El Salvador y otros en Latinoamérica, ¿qué perspectivas esperarían en cuanto al diseño? So, Owen, you shared a little bit about your perspective in the US. What about countries like El Salvador and others in Latin America? What perspectives will be expected in terms of design? Okay, so I'm going to walk it through like I would see it, right? First, design also helps people identify and it amplify or enhance their own special skills, right? Their own uniqueness, because it's a mindset. And that's the whole point. And I think what you have the greatest advantage when you're using design in any country, any place, any community, whatever it is. Think about cultivating the greater like growth mindset. That's where you start having the biggest impact and in those transitional points of life. If you can constantly look at it from, I'm going to grow every single time I interact with something, that's the grandest thing. And I think the way we teach it and the way we practice it, and again, I'm saying we as Selena, you and I, right? Because we're from different countries, but we have similar passions and mindsets, is we're looking for like fostering that, I guess, the sense of wonder and nurture, right? For the emotional intelligence and the empathetic viewpoints, because that goes back to what I was saying earlier. It's about purpose. It's about people. And I think where design, and I'm going to say it again, where design has the biggest and the strongest and the greatest impact is being able to creatively connect dots. We can create those dot connectors that can lead the world into the next, you could say, phase, economy, whatever it is. And that, I think, where Latin America can really like hone in on it is you are looking at tackling and collaborating against meaningful like challenges. Like you're tackling challenges that you need collaborative and social responsibility. And design leads that. Design, that's what truly is at the core of design. And I think that has the biggest impact in Latin America, even across the US. Let's not even confuse it. That is the core for the world. And I think if we can do that, then we're going to be at the next phase, and design will lead that next conversation.
lo que nos plantea Owen con respecto a lo que va a suceder en El Salvador y Latinoamérica desde su propia perspectiva, no es solamente el diseño ayuda a identificar las propias habilidades que cada persona dentro de sus comunidades puede tener, y la ventaja del diseño en cualquier país, en cualquier comunidad, es hacer crecer las mentes de las personas. Se considera también muy importante que cuando estamos interactuando al resolver alguna problemática, ya sea de producto, ya sea de algún servicio, lo importante es conectar con esas personas e interactuar y aprender también desde esa perspectiva y punto de vista de la otra persona. Comentaba Owen que en particular en la educación del diseño, que es en el área en donde estamos tanto él como yo, es importante fomentar ese sentido de curiosidad, ¿no? En los estudiantes. El diseño tiene un impacto muy fuerte para conectar creativamente diferentes puntos de vista, y esa conexión que se da va a fomentar las diferentes estrategias para seguir liderando el mundo. En Latinoamérica considera Owen que atacamos diferentes retos que involucran muchísima responsabilidad social. Las condiciones en las cuales vivimos son tremendamente retadoras. Sin embargo, para él, esto también se da en otros países, y lo más importante que se puede hacer con respecto al desarrollo del diseño es esa responsabilidad social compartida entre las diferentes personas que forman parte, ¿no?, de esta solución. Estamos hablando de los escenarios futuros del diseño con Owen Foster y además Celina Andino, directora de la maestría en Diseño de Productos de la UCA. Y después de escuchar esta participación interesante e importante, bueno, veamos entonces cómo es que ha sido la evolución o cómo ha sido la evolución que han tenido estas metodologías de diseño. Let's talk, Owen, a little bit about design methodologies. What has been the evolution of design methodologies from your perspective? Okay, so I think where we're looking at the methodology of design, right? We went from building and manipulating atoms, right? Making beautiful coffee cups. But we started just looking at, we zoom in on that, and because we were closer to engineering, right? So we started looking at, well, where's the art side of our brains? Yeah, we can make things look pretty, but I think the methodology is now morphing, right? It's now we're looking at transformative thinking, where you're trying to dive into new insights, and we're looking at how do we get those bits and pieces of knowledge to create wisdom. Wisdom in the way our products work, because they're going to be intuitive. The wisdom of the ecosystem, circular economy for our products, right? And then how do we expose more about tools of life through design, not just tools to make something different, right? And goes back again to the purpose economy. Where's the purpose of it? And I think where we're really looking at design methodology is now like really inserting reflection, right? Reflection of every aspect of the process, from the thought process when it hits pencil to paper, all the way to when it's in the landfills and then beyond. And we are responsible for all. There are many people that touch it, many professions, because I told you before, it's transdisciplinary in anything that we create. There is no more silos. It can't be silos. But once you have that, now you're looking at purpose and relevance, right? You're looking at how can we almost establish hope in people, where the methodologies are looking at how does it affect different aspects, because there is no positive without a negative. In this world, you will always have a negative impact, no matter how great your products or services are. But we have to be aware of those things. And then I think it's becoming unscripted. Design methodologies, everyone has a different one. Everybody has different skill sets, because what makes you unique in this world is not a characteristic or a skill set. There's billions of people, millions have the exact same ones. It's the combination of everything that you are that makes you one of one. And I think by using that and looking at how we unscript, it's not step by step by step by step. It's this, right? That is the design process.
it's messy. It goes everywhere because we're looking at now 3D instead of just this dot, 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 dot. And once we get there and we establish developing curiosity, because that's the core of anything, you have to be curious about wanting to know more about someone or something, because that's what leads to empathy. You don't just jump into empathy. You have to be curious first. And once we do that in methodology and we start practicing it, that's when we capture what's invisible to the world and we bring it back to show this is possible. So the methodologies are changing because it's not this, it's this. And I think that's where the evolution of, and we're understanding that the design methodology is ever flowing. Un punto muy interesante que nos comenta Owen, obviamente las metodologías de diseño están fluyendo. Venimos de estas metodologías que tienen un inicio bien ingenieril, o sea, venimos casi que de ingenieros. Sin embargo, la metodología de diseño está cambiando más hacia un pensamiento transformacional. Y esto significa que debemos entender cómo funcionan los conocimientos que estamos generando a través del proceso de diseño, cómo funciona el ecosistema, cómo funcionan las personas y cómo también exponer o generar más herramientas para crecer como humanos, para crecer también a lo largo de la vida. Lo que está sucediendo con estas nuevas metodologías es que se están generando más reflexiones mucho más fuertes y conscientes a lo largo de todo el proceso de diseño, desde generar la bocetería, pasar a hacer prototipos, luego que llegan al consumidor y luego vuelven otra vez a reutilizarse. Todo esto se vuelve más importante reflexionarlo durante el proceso, porque volvemos a lo mismo, es una economía con mucho más propósito, más relevante y fomenta de alguna u otra forma las nuevas metodologías en diseño, la esperanza en las personas. Dice Owen que estamos atentos a los diferentes efectos buenos y malos que pueden plantear el diseño. Sin embargo, para que se generen cambios significativos, el diseñador debe estar consciente de toda la combinación de sus capacidades que tiene para hacer únicos las propuestas que también está creando. Y lo que nos enseñaba Owen, el proceso de diseño no es lineal, no es paso 1, paso 2, paso 3, sino que es una maraña de sentimientos, emociones que se proyectan. Y lo importante también que se da en estas nuevas metodologías es desarrollar la curiosidad. Si yo quiero conocer más sobre una problemática para el diseño de alguna propuesta, pues yo debo ser creativo y curioso por conocer a esa persona, y eso genera más empatía. Y por supuesto hay que practicarla todavía mucho más para capturar todo lo invisible y poder decir, sí, esto es posible diseñarlo. Yo quisiera hacer una pregunta. Owen, ¿eran más curiosos los diseñadores de hace 20, 30 años que los diseñadores actuales? ¿O cómo se manejan las curiosidades en las diferentes épocas? So what do you think, Owen, about curiosity in terms of designers 20 years ago versus designers nowadays and in the future? How does curiosity works in this time frame? I think where we're starting to see curiosity's been on the world forever, right? As soon as humans started thinking, we've been curious about other things. But as the world has progressed and gotten faster, people start really tunnel visioning, right? And what we've done, we've lost that curiosity. And technology is also taking some of it away, because you're allowing technology to fill in the experiences of life instead of you going out and having that failure aspect of it. And I think what we're looking at now is people have figured out, we're losing some of it. And so it's being taught, and it's being fostered, and it's being cultivated, even in the design aspect from firms, companies, things like that. Like, why aren't we trying more things? A lot of companies are actually backing off of trying to rush, like it's got to be efficient, it's got to be here. They're looking at that, what's next? Because as technology does this,
we have to keep up with that. But where's it going? Where is it being used? And I think because empathy has come really into play with this experience type of design, curiosity is coming back. Because let's be honest. How many times do you really need to know who you're dealing with? Every single project, every single part of your life, you have to know the people around you, the environment around you, you could say the agents directly and indirectly attached to it. And I'm talking about cross all disciplines right now. I think if we're curious enough to want to know who we're talking to, who we're dealing with, who we're getting things from, who we're designing for, the world's going to be a better place. Because isn't that what is truly at the core of getting rid of some of the world issues that we're dealing with right now? Is if we're curious enough about other people, we're going to learn about them. And I think where design is really pushed forward is it's developing that observation and discovery moments again. Not just about the product, but about the world around that product, a world around that services. And then what we're also learning is, since technology has taken away some of that, play, we need to start learning how to be or adopt ambient learning, where everything around you feeds you. And once we start encouraging that more and more, we're going to be in a better place. And again, I'm talking from the design aspect of it because it's ingrained in us. We can't help it. We are like 5-year-olds all the time, or at least should be. Right? I stay in that zone. I don't think I ever grow up. But we're starting to see now design is encouraging the world to look at it in that terms. They're looking at how do we make policy even built around design to increase the human aspect or human capital. I mean, that's a project that Selena and I are on right now, looking at on the continent of Africa. That's where design has elevated, and curiosity is being fostered. It's being cultivated. It is at the natural core of not just making concepts, but how are we making a bigger impact? That's where curiosity has always been there, but it's being grown a lot more now. Bien, lo que nos plantea Owen con respecto a la curiosidad siempre ha estado ahí desde que el mundo es mundo. Sin embargo, a medida que hemos venido desarrollándonos y ha venido surgiendo la tecnología, como que se hizo un túnel, ¿no? Y se perdió gran parte de esta curiosidad por saber un poquito más. Y vemos hoy que la tecnología se mete pues también con la experiencia para generar todos estos espacios virtuales. Sin embargo, estamos como dándonos cuenta que algo se ha perdido, ¿no? Y por eso es que las personas comienzan a cuestionar un poquito más, bueno, ¿y esto hacia dónde va? ¿Por qué no probamos nuevas cosas? Las empresas también están considerando de los servicios que ofrecen y de los productos que ofrecen hacia dónde se dirige toda esta input, ¿no? De generar estos nuevos productos. Sin embargo, estamos viendo también que la empatía se está mezclando con el diseño todavía mucho más. Y considera Owen que muy pocas veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuántas veces de verdad llegamos a conocer a profundidad a esa persona o grupo de personas con quienes estamos trabajando un proyecto de diseño? Todos los agentes que están vinculados en este proyecto de diseño, de verdad que tenemos que ser curiosos para conocernos mucho más y saber con quién estamos lidiando. Y es precisamente esa curiosidad, esa como culebrita, ¿no? De conocer un poco más, de aprender de la otra persona y generar como más oportunidades de poder observar a la persona en su espacio, es lo que nos permite descubrir qué es lo que está sucediendo, ¿no? En este mundo del diseño. Y, por supuesto, la parte de la tecnología, pues a veces, ¿no? Se toma mucho de esta inquietud curiosa. Lo que nos dice Owen también es que el entorno, en la medida que nosotros estamos más conscientes de ver este entorno y de conocerlo, estaremos en una mejor forma para generar soluciones más significativas. Owen se considera como que si fuera un niño de 5 años jugando y en realidad
hacia eso vamos, pues el no perder esa esencia de curiosidad, de creatividad que tienen los niños ya hoy como diseñadores adultos. Desde esta perspectiva, vemos que el diseño va a fomentar mucho más esta actitud más de niños y también va a permitir que crezca más esta parte humana, ¿verdad? Definitivamente para Owen la curiosidad se cultiva y también es la base natural por la cual todo diseñador se va nutriendo. Can I add one more thing? Yes, go ahead, Owen. Okay, think about how the world has gotten really small, right? Because of technology and because we can travel, we can do those things. At the core of it, if you have curiosity, you're going to have collaborations that are multidisciplinary, multi-generational, and multicultural, right? That has to happen to really, and then what that does, that builds the global and cultural awareness. So now we can look at personal and community and cultural goals in a whole different way. And all of that is sparked because of curiosity and because of the way we're looking and using curiosity as a tool, not just something that a child does. Muy interesante este último punto que nos comparte Owen y nos invita a que pensemos cómo se ha vuelto el mundo de pequeño a partir de la tecnología. Nos podemos comunicar vía virtual de una forma muy rápida. Sin embargo, para él considera que la curiosidad va a hacer que se generen proyectos entre generaciones, desarrollar proyectos de diseño entre adultos, entre niños, entre personas de diversos países, que de hecho lo estamos viviendo ahorita en un proyecto que estamos desarrollando con Owen. Y también esto va a pasar para que se generen otros niveles de colaboración en el mundo del diseño y, por supuesto, la curiosidad no solamente vista como una habilidad, sino que como esta herramienta que va a permitir esas colaboraciones intergeneracionales y entre las diversas culturas para entendernos mejor en este mundo globalizado. Perfecto. Muchas gracias por sus intervenciones. Y realmente es un escenario futuro de diseño bastante prometedor por lo que estamos escuchando. Y les agradecemos que se han tomado para acompañarnos. La UCA siempre está como gusto. También con esta curiosidad para generar nuevos procesos de diseño y de conocimiento. Así que les agradecemos realmente y estamos muy contentos de que se desarrollen este tipo de actividades, mejoramiento de nuestros entornos social, político, de hogar, de empresa. Nos parece súper interesante y lo felicitamos realmente, Celina. Gracias, Jorge. De verdad que ha sido muy interesante todas las reflexiones que hemos compartido con Owen. Recordarles e invitarles también a la convocatoria de la maestría en Diseño de Productos, que está abierta hasta el 30 de noviembre, y también invitarles a la clase abierta que vamos a tener el 25 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro de Formación Continua en Soho Cascadas, donde vamos a estar compartiendo con Owen sobre este tema y muchos más. Así que agradecemos muchísimo el espacio. Owen, anything you would like to say? We are just about to finish. Okay, so my last thing, right? I'm going to say, we talk about all of the elements, but we also talk about passion, right? Passion tends to be the one thing that overlooks. Either you got it, you don't. Everybody has passion. Everybody has passion about what they do in life, even their families, things like that. But without passion to rise to life's challenges, right? Discovery, growth, and wisdom will never happen. And so I want to leave this and thank everyone for being here, listening to us, is go about your day with passion. Go about your day with almost naive curiosity. That's the first steps in having the design thinking thought process and mindset. And after that, we can build from it.
Súper reflexiva esta última frase que nos comparte Owen. Hemos hablado de elementos, de metodologías, de diseño, pero también hemos hablado de la pasión. Y para él, si no tenemos pasión, no podemos hacer descubrimientos, no podemos ser creativos, no podemos tener conocimientos. Y nos invita Owen a que veamos nuestro día a día con mucha pasión y curiosidad genuina para llegar a ese pensamiento de diseño estratégico que va a posibilitar los cambios que tanto necesitamos a nivel mundial. Gracias. Thank you, Owen, very much for that final thought. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, por supuesto, Owen. Nice to meet you. Hope to see you soon down here. Y Celina, por supuesto, felicidades por todo el trabajo que hace con la maestría de la UCA de Diseño de Productos. Hasta la próxima. Esto fue Arquitectura y Urbanismo, enlace en inglés, gracias a Grupo Soleil.